Hola, bienvenidos al estudio de las 12 puertas del alma. Hoy continuamos con la última puerta de las exteriores, la puerta del juicio. Nos quedarán solamente que dos puertas, que son ya interiores. Entonces, esta puerta, la puerta del juicio, la podemos leer en Nehemías capítulo 3, versículo 31. Vamos a ello. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Y ya así, pues acabaron definitivamente pues la construcción de los muros para la protección de Jerusalén, de la ciudad, en nuestro caso, para la protección de nuestra alma, para como guardianes de nuestra alma y que nos van a estar bendiciendo. Muy bien, esta puerta, vamos a tocar un poquito de historia de esta puerta. Os voy a mostrar, os voy a enseñar porque la podéis ver en internet. Aquí aparece la puerta, está allí en Jerusalén, la tienen dentro de como un museo muy grande. La puerta es bien grandota y bueno, ellos creen que esa puerta que os acabo de enseñar es la puerta por donde Jesús pasó camino al Calvario, donde el Señor Jesús se dirigía hacia su sacrificio, hacia el sacrificio del Cordero justo, que es Él, el Cordero inmolado. Y dicen que pasó por esta puerta. Y según la tradición y la historia romana, se dice que si cuando pasaba un reo, cuando pasaba alguien que iban a justiciar por esta puerta y había alguien, un ciudadano de allí, de esa ciudad, que fuese un ciudadano pues reconocido, alguien nombrado, alguien reconocido, alguien que tuviese pues ciudadanía, ¿verdad? No cualquiera, sino alguien de allí se pusiera en esa puerta y gritase el nombre de ese reo, de esa persona condenada, por ley romana, la ley romana debía de parar la ejecución, no continuar hacia adelante y volver a llevar a ese acusado, volverlo a llevar al fiscal para que se revisase su caso. Gracias a Dios que la gente, por Dios, así, fue por Dios, ¿verdad? Entendemos que fue así, porque el día anterior lo estaban aclamando como Mesías y al día siguiente estaban gritándole a Herodes, lo crucificase, crucifícalo, crucifícalo. Y en ese momento nadie gritó su nombre, nadie dijo Jesús, porque si no debería de haber vuelto el Señor y otra vez haber sido llevado y a ser revisado su caso. Y bueno, y en el caso hipotético e imposible de que él fuese absuelto, pues claro, no habría muerto por nuestros pecados. Si él no muere por nuestros pecados, él no es crucificado en aquella cruz, pues él no habría bajado hasta el Seol, predicado a los espíritus que estaban allí cautivos, vencer a la muerte, como lo que hizo, que venció a la muerte cuando descendió y se llevó cautiva a la muerte, se llevó las llaves del Hades, las llaves del infierno, las llaves de aquel Hades, de aquella muerte, y cuando se fue al cielo se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, porque el Hades se compone, está en el centro del mundo, de la tierra, está en las cavidades internas de la tierra, y el Hades se compone por la parte que es el seno de Abraham y el Seol, que es donde la gente que no había llegado a los objetivos de ser hijo de Dios, el que no había cumplido con la ley de Dios, el que era pagano, toda la gente contraria a Dios, está en el Seol. Pero en la parte del seno de Abraham, ahí ya no hay nadie. Entonces, esto es bueno que lo aprendamos, porque justamente hace poco estaba escuchando un supuesto profeta que decía, y él decía que estaba viendo ahí en el Hades, estaba viendo a Abraham y a Moisés, etc. Entonces es un error, porque Jesús se llevó a los que estaban en la parte del seno de Abraham, a Moisés y a Abraham y a todos los que habían creído en Dios, se los había llevado al cielo. Entonces no están ahí, sino que están en el cielo. Cuando nosotros pasamos por el puente de nuestra vida a la muerte para acceder al Señor, ir al Señor, pues vamos a ir al cielo, no vamos a ese seno de Abraham ya, no vamos a ese Hades, sino que la palabra de Dios nos enseña de que Jesús se llevó a todos
los que eran hijos de Dios, a los que les predicó, a todos aquellos que salvó en ese momento para que fuese justo su predicación, fuese justa para todos. Entonces a todos esos se los llevó. Y a los que estaban en la parte del Seol, esos continúan ahí a la espera del juicio. Muy bien, he dicho esto porque está muy bien, porque para aclarar algo acerca del juicio, porque hoy vamos a hablar mucho de juicio. Es la puerta del juicio, como veis os lo enseño, después de la puerta oriental, ahí podéis ver cómo está un poquito más arriba, y ya como última, antes de llegar a la de las ovejas, y ya veis que dentro tenemos cárcel y Efraín, esas dos puertas exteriores, estas dos puertas interiores. Muy bien, pues esta puerta, su nombre real, la puerta del juicio, cuando un hebreo estaba diciendo la puerta, como decía él, cómo lo nombraba él, el judío, cuando estaba diciendo esa puerta, estaba diciendo Mifkad, M-I-F-K-A-D, Mifkad. Lo que significa este nombre, para nosotros lo traducimos como juicio y claro, es muy literal, es muy literal. Entonces, para un judío, para el tiempo de Nehemías, para esta gente, pues significaba varias cosas más. Entonces, por supuesto que significa juicio, por eso se traduce como juicio, pero bueno, en la Biblia original, en los textos originales, aquí tenéis un ejemplar que luego vamos a tocar, porque es bueno estar tocando los originales. Lo que dice es Mifkad, y Mifkad, esa palabra hebrea, significa, apunta, pasar revista, pasar una inspección, pasar una prueba, una inspección, hacer una inspección. Entonces, en el original, en la palabra, el texto original dice la puerta de la inspección, dice. Claro, Casidro de Reina, entonces lo que hacen es traducir la Biblia, el original, a un lenguaje que nosotros podamos entender, ¿vale? Porque si a ti te dicen puerta de la inspección, tú no lo entiendes, pero para un hebreo era muy claro, ¿vale? Entonces, para nosotros, para el que habla español, inglés, pues entonces está traducido como juicio, pero es puerta de la inspección. ¿Por qué era puerta de la inspección? Pues vamos a ver las dos cosas por las cuales era la puerta de la inspección, la puerta de que se pasaba revista y que se asignaba, se nombraba un cargo, se hacía un nombramiento a través de esa inspección, ¿vale? Vamos poquito a poco a ir apuntando. Puerta de la inspección, donde se asignaba un mando, se asignaba un nombramiento, donde se daba, se otorgaban pues ciertas cosas o no se otorgaba nada, ¿vale? Entonces por eso al final se hacía un juicio. Sí que es real, ¿verdad? También esa definición, porque es verdad que alguien tiene que hacer un juicio, tiene que hacer una inspección, ¿verdad? Entonces, en base a ese juicio, pues se otorga algo, ¿vale? Vamos, muy bien. Entonces, por aquí, en primer lugar, esta puerta, por aquí tenían que pasar todos los extranjeros que querían entrar a la ciudad de Jerusalén. Una cosa es cuando uno visitaba exteriormente Israel y estaba por allí de turismo, ¿verdad? Pero el que pasaba para entrar a esa ciudad, para poder dormir, para poder habitar en esa ciudad, tenía la obligación, todo extranjero, solamente podía entrar que por la puerta de la inspección. ¿Para qué? Pues para hacerles una inspección, para hacerles una ITV, para hacerles una prueba. Entonces, la gente que no pertenecía a pueblo ya judío, que estaba censado allí, un romano, un griego, un hispano de repente que se perdiese por allí, tenía que pasar por allí, y entonces en aquella puerta, bajo aquel umbral, pues estaban los alguaciles romanos, los soldados romanos, y el encargado. Entonces se le hacía un examen a esa persona, verbal, no era allí el tipo control con su bolígrafo y con su papel, ¿verdad? Entonces se le hacía un tipo de examen, de dónde vienes, qué familia, y entonces cuando veían algo sospechoso decían, esta persona algo trama. Entonces le hacían un examen. Entonces esto nos está hablando de que nosotros, como extranjeros del reino de los cielos, como gente que no conocía al Señor antes, como gente que no era hijo de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara en eso, a los que recibieron a Dios, en el Evangelio de Juan lo podemos leer, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios es un poder, no se nace siendo hijo de Dios,
sino que a los que recibieron su nombre, a los que creen en Él, a los que reciben a Jesucristo como Señor, a los que creen que Jesús los salva de sus pecados, a los que reconocen a Jesucristo y cambian su vida, entonces a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo nace hijo de Dios. Hijo de Dios se gana en esta tierra y es creyendo en Jesucristo como único Señor y Salvador. Entonces, la palabra también dice, el apóstol Pablo habla que nosotros éramos antes extranjeros, pero que fuimos hechos partícipes de la familia del reino de los cielos. Entonces, esto habla de nosotros, de que primero es necesaria una revista, una inspección, ¿verdad? Cuando estaba en el ejército, entonces cuando nos llamaban a la revista, entonces allí íbamos todos uniformados, además yo era policía militar y se exigía un nivel mayor de inspección. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo en la ciudad y entonces, quieras o no, no estábamos destacados en un monte donde a lo mejor te puedes ensuciar más. Entonces el sargento nos pedía una inspección meticulosa de toda arma. ¿Vale? Nuestras armas tenían que estar súper limpias, teníamos que desmontarlas, montarlas, limpiarlas, que estuviesen en pleno rendimiento, el pelo súper bien cortado, el traje bien limpio, las botas relucientes, porque éramos el ejército que representaba a la nación y ese ejército tenía que estar pulcro y bien ordenado y que las armas pues fuesen muy bien. Entonces, ese examen, esa prueba, ¿verdad? Aquí había alguien que estaba haciendo, pues como ese sargento en el servicio militar, donde te hacía una prueba de arriba abajo. Entonces, de la misma manera, nosotros, como extranjeros del reino de Dios, pues es necesario. Aquí está el primer necesario. Hay dos necesarios que vamos a tocar en esta puerta. Ahora mismo estamos tocando, es necesario, Hechos 14, 22. Vamos a tocar dos necesarios. Es necesario, es necesario. ¿Qué es necesario en este primer momento que te estoy hablando acerca de esa inspección? Vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 22. Este versículo te recomiendo que lo escribas, lo repitas, lo escribas, lo repitas para que se te quede un poquito. Porque esta lección es muy buena para el andar diario. Como estamos hablando, estamos fortaleciendo nuestra alma, estamos fortaleciendo aquella muralla que protege nuestro espíritu, que protege nuestra vida espiritual. Este estudio es para que nos hagamos espiritualmente maduros y fuertes. Esta es la pretensión de este estudio, que tú seas un cristiano, una cristiana madura, ¿vale? Que no seas llevado por cualquier viento de doctrina, que cualquier cosa que suceda en tu vida no te haga abandonar la fe. Para esto está sirviendo este estudio, para que tú seas fuerte y para también aquellos pues que a lo mejor estaban pasando por ansiedades, por depresiones, por tristezas, pues que su ánimo sea afirmado y fortalecido. Entonces, este versículo es muy bueno para aprenderlo, ¿vale? Hechos 14, 22. Dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿ves? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, primer necesario, es necesario, ¿el qué es necesario? Apóstol, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está diciendo la palabra aquí, Señor? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es necesario para esta alma, para esta puerta? ¿Por qué es necesaria esta puerta de inspección? ¿Por qué es necesario esta prueba? ¿Por qué necesito pasar esta revista, ¿no? Pasar por aquí. Es necesario que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones, muchas pruebas, muchos problemas, muchas cosas que vienen a la vida del cristiano, el cristiano es necesario para el cristiano. Estamos leyendo los dos juntos, ¿verdad? Es necesario que a través de no pocas, sino de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, aquí estáis viendo cómo se confirma esta palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Históricamente se confirma bíblicamente. Algo impresionante, ¿verdad? Que justamente esta puerta se llamase de la inspección, de que hubiesen soldados ahí que pasaban una prueba, ¿verdad? A esa persona, y hasta que no pasaba la prueba no podía entrar en esta ciudad. Entonces, de la misma forma, aquí está diciendo Hechos 14, 22, que para entrar en el reino de los cielos, que en este momento está simbolizando, Jerusalén está simbolizando el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ser digno de ser de este reino, para poder ser hijo del Rey de Reyes, de que tú seas
accedido, de que tú tengas la puerta abierta para el reino de Dios y así obtener todos los beneficios de ser ciudadano del rey. Para ello hay que pasar unas pruebas, para ello es necesario ser probado. Entonces, no vale solamente con decir, bueno, yo me hago cristiano, soy cristiano y confieso que soy de Cristo. No, 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 no. El cristiano pasa por pruebas. Las pruebas identifican al cristiano. El cristiano tiene pruebas que lo evidencian de su fe. Un cristiano no es de palabra. Un cristiano, una persona que es hijo de Dios, el hijo de Dios ha sido hecho nuevo, ha nacido de nuevo, ha sido hecho por el poder de Dios, hijo de Dios, y ahora ya, al ser hijo de Dios, ha cambiado de padre. Antes de ser cristiano, su padre era el mundo, su padre era el diablo, su padre era uno mismo, su Dios era sus cosas, y ahora el padre es Dios. Entonces tiene que haber una transformación, donde el hijo, lo natural es que se parezca a quién, al padre. Esa es la gran prueba. Esa es la prueba de que, a ver, tú puedes acceder a esta ciudad, tú tienes que cumplir unos requisitos. Tú si quieres ser ciudadano, español por ejemplo, tienes que ir y yo no lo he hecho, claro, soy español y no he tenido que pasar por ahí, pero todos los que sois extranjeros habéis tenido que ir y pasar por un examen. Yo no he visto el que se hace aquí en España, pero sí el que se hace en Estados Unidos, donde se tienen que aprender la Constitución, donde tienen que hacer un juramento, donde tienen que saber las leyes, hasta tienen que saber un montón de cosas del país. ¿Para qué? Para que asimilen la cultura, la creencia, el comportamiento de ese país antes de que le den la ciudadanía romana. En este caso, estadounidense. Entonces, primer punto, es necesario que pasemos por pruebas. Lo primero que tienes que preguntarte entonces, y que quiero darte esta palabra para empezar a hacer esta escalada de madurez. ¿Lo voy a pasar mal? Sí. Entonces, vamos a quitar ya de la mente, vamos a quitar ya del corazón, vamos a quitar ya ese pensamiento de que al cristiano no le van a pasar cosas malas. Y que cuando uno entra en el Señor, entra en la iglesia, entra en Cristo, pues, y de repente le viene una prueba, enseguida lo que dice, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Exactamente, porque Dios está contigo, Él está haciendo una limpieza en ti, Él está probándote, Él es el examinador que está examinándote. Por lo tanto, ahí estamos viendo un principio, una evidencia de que eres cristiano, que tienes pruebas. Si tienes pruebas, es que eres hijo de Dios y que Dios está trabajando en ti. Qué bueno que el Señor nos esté corrigiendo. Dice la palabra de Dios que Dios a cada uno que recibe por hijo, lo primero que hace es disciplinarlo. Lo primero que hace. Dios a todo el que recibe por hijo lo castiga. ¿Para qué? Para que sea perfeccionado y sea aprobado. Sea aprobado. Para eso es la prueba, para aprobar. Hechos 14:22 es necesario. Ahora, había un segundo punto en esta puerta que también vamos a tocar. Otra cosa que también es, aquí dice la palabra, también necesario, ¿verdad? Lo segundo que servía esta puerta, además para la inspección, lo segundo era para cuando venían los ejércitos de Jerusalén, los soldados del reino, venían de la batalla, venían de luchar. Entonces, cuando ellos volvían, venían a la puerta de la inspección. ¿Para qué? Para que el rey de la ciudad, por ejemplo, el rey David, cuando esto pasó con el rey David, cuando venían de la guerra, el rey en persona hacía una inspección militar de cada uno de los soldados. Y en esa inspección ahí se valoraba y se veía la guerra que habían tenido, las victorias que habían tenido, las derrotas, los muertos, los heridos, cómo se había comportado un soldado en el campo de batalla, y en base a ese comportamiento, a esa valentía, a ese ímpetu que había tenido y a todo lo que había tenido ese soldado en la guerra, pues se le daban galardones, se asignaban mandos, se le asignaba una posición. A algunos simplemente se les daba pues algún premio, pero se le valoraba a cada uno según el esfuerzo en su batalla. Entonces, a esos que habían sido más héroes, que habían sido más valientes, pues se le otorgaban galardones. Entonces, 2 Corintios 5:10, vemos el otro punto necesario de la puerta. Hemos tocado el primer punto necesario de las pruebas y ahora este segundo punto que habla de los galardones. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 5:10. Aquí vemos el segundo necesario.
Dice así la palabra, porque es necesario. Es necesario, iglesia, amigo que me estás escuchando, que todos nosotros, hablando de la iglesia, porque el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia, porque todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si el soldado había sido un cobarde, también se le daba una reprimenda. Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo es que es necesario también este tribunal, donde lo que se va a juzgar van a ser nuestras obras, donde se va a juzgar es cómo hemos invertido nuestros talentos, cómo los dones de Dios que Dios nos ha dado, porque dice la palabra que dio dones a los hombres, el Señor, a los hombres y mujeres, todos tenemos dones de Dios, talentos de Dios, pues a ver qué es lo que hemos hecho con esos dones. Entonces, esto, lo que está explicándonos, y sirve esta lección para separar entre el tribunal de Cristo y el juicio final. No son lo mismo, no son lo mismo. El tribunal de Cristo viene antes y solamente es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios seremos arrebatados y en ese arrebatamiento en los cielos, después de ese arrebatamiento, habrá un tribunal que no será para ser salvo. Si hemos sido arrebatados, quiere decir que tendremos ya la garantía total, es la garantía de que somos salvos. Entonces, es un juicio, el tribunal, no de obras, no de salvación, sino de obras, donde se van a dar galardones. La palabra galardón significa premio, que es lo que hacía, por ejemplo, el rey David en esta puerta. Según el héroe de esa guerra, de esa batalla, según el esfuerzo, según lo que había batallado, según todos los enemigos que había vencido ese soldado, pues así se le daba unos galardones, una posición mayor o menor. Entonces la palabra de Dios nos enseña esto en 2 de Juan, versículo 8, 2 de Juan, versículo 8 y Apocalipsis 11, 18. Cuando suenan las trompetas, dice la palabra que ahí empezará en los cielos, con la última trompeta, ahí dice que ya hablará, ahí habla ya del tribunal de Cristo. Hay que separarlo porque ahí solamente estamos los hijos de Dios. Al final, juicio final, al final del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, el juicio final. Entendemos, primero hay un tribunal y después hay un juicio. En el tribunal solamente estamos los hijos de Dios, donde Dios está dando los galardones por todas esas pruebas, las guerras, las tentaciones que has soportado, todas estas cosas que tú estás soportando, las opresiones, cuando tú no has negado la fe, todo está quedando escrito. Entonces dice que los libros de las obras van a ser abiertos, ahí se va a ver todas las heroicidades que has hecho por el Señor, aquella vida que perdiste por Cristo, aquella vez que no negaste la fe, aquella vez que aunque todo estaba en tu contra, tú dijiste permanezco, aunque todos me abandonen, aunque todos me dejen, aquí permanezco en la fe, aquella vez que le testificaste a pesar de tu vergüenza, le testificaste a un vecino, a un amigo, a un familiar, aquella vez que te rechazaron todos, pero tú seguiste predicando el Evangelio, todo eso está quedando escrito y todo eso tiene galardones, tiene premios, tiene posiciones en los cielos. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que vivió su vida para Cristo, entonces él tendrá, dice la palabra, dice que habrá gran galardón, es decir, hay diferentes galardones. Y en el juicio final, ahí compareceremos todos, en ese juicio final, donde Dios separará ovejas de cabritos. Ahí Dios ya estaremos con Él, pero ya sabemos que somos ovejas y nos separará de los cabritos. Y a esos cabritos, perdón por la palabra, pero es que dice cabritos, ¿verdad? A todos aquellos que no han creído en Jesucristo, no han vivido una vida en base a la palabra de Dios, han vivido una vida disoluta, una vida en sus propias decisiones, sin que el rey del templo de aquí sea Jesucristo, entonces pues les quedará ese juicio donde Dios lo juzgará, dice la palabra aquí en Apocalipsis, lo juzgará por las obras y si estaban escritos en el libro de la vida o no. Muy bien, seguimos, porque ya hemos aprendido los 2 puntos necesarios. Ahora pasamos a un tercer punto interesantísimo, que esta puerta fue restaurada, hay que ver por quién fue restaurada. Fue restaurada por Malquías, que ya aprendimos que significaba que el Señor era su rey, ¿vale? Pero lo interesante de Malquías es quién era y quién
arregló esta puerta, porque era hijo de un platero. Un platero es un orfebre, y los orfebres a lo que se dedicaban era a tratar, a hacer productos, vasijas, platos, de todo, con oro y plata. Entonces el orfebre, a través de su forja de fuego, ese horno de fuego que tenía el orfebre, con el oro lo que hacía era trabajar el oro y la plata para hacer utensilios y cosas, pues por ejemplo, pues platos de oro o de plata que se han encontrado de aquella época. Entonces, aquí lo que aprendemos es algo importantísimo, aprendiendo de que vamos a pasar por ese tribunal, y de que en ese tribunal lo que se van a juzgar van a ser las obras. Para entenderlo tenemos que ir al tercer punto de Corintios, acerca de estas cosas que son necesarias. Acompañarme a 1 de Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y aquí vamos a ver por qué es interesante que Malquías era orfebre. ¿Por qué? Porque todo va a ser probado por fuego. Dice el 13, la obra de cada uno, está hablando también a la iglesia solo, se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego tiene que probar cada obra que estamos haciendo. Y la obra de cada uno, de cuál sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvado, aunque así por fuego. Entendemos, ¿verdad?, de que por eso este tribunal no es para dictaminar quién se queda en el cielo y quién lo tira otra vez a la tierra, ¿vale? Sino que el que está ahí está ya salvado, aunque sea por la mínima, de verdad, como yo cuando estaba yo en el colegio, que el profesor de matemáticas me daba así una cachetada y decía, mira, 5 pelado, y me daba así, ¿verdad? Porque yo la matemática malísimo. Y entonces, pues eso, dice, aunque sea como por fuego, ¿vale? Entonces dice que, ya hemos leído, que nuestras obras, las obras que tenemos que hacer, que ya están dictaminadas, que ya nos ha dado el Señor dones, que ya el Señor puso obras para que las hiciésemos y están delante de nosotros, estas obras que hacemos para el Señor tienen que ser probadas por fuego. ¿Para qué? Para comprobar cuál era la intención de esa obra, o sea, de qué va, de qué vas, ¿verdad? ¿De qué vas haciendo esa obra? ¿Es para que la gente te vea? ¿Es para que te sientas tú realizado contigo mismo? ¿Es una justificación de decir, bueno, Señor, soy bueno, hago obras y voy al cielo? Cuando en la palabra de Dios ya hemos aprendido en otras lecciones de este mismo estudio de que no somos salvos por obras, sino por fe en el Hijo de Dios. Las obras lo que hacen es evidenciar que somos hijos de Dios, que la naturaleza ha cambiado y hacemos obras buenas porque es nuestra naturaleza. Entonces, dice la palabra que se revelará hasta la intención del corazón. Lo que pesará en las obras es la intención, por qué se hizo esa obra. Y esa obra va a ser pasada por fuego. Como el orfebre tenía que pasar esa plata y ese oro por el fuego. ¿Por qué? Mira, dice un proverbio chino, dice, el oro auténtico no le teme al fuego. ¿Por qué? Para ver si es oro auténtico lo que hemos hecho o no. Dios en Malaquías 3.3, nos habla de que Él es el orfebre, el que trata con la plata y con el oro. Él es el orfebre. Malaquías 3.3. Y esto nos lo explica mejor una historia, mejor que lo que yo pueda explicar, nos lo explica una historia de una mujer que entró en el taller del orfebre. Y entrando en él, en aquel taller, pues lo vio trabajando al orfebre, a este maestro del metal, de la plata, y dice que estaba manejando pues aquel trozo de plata y manejándolo, ella empezó a mirarlo y dice que mientras lo estaba mirando, él le explicaba cómo debía de hacerse este proceso necesario. ¿Por qué? Porque el oro y la plata puros están contaminados y tienen impurezas. No es puro, entonces es necesario para hacer cualquier instrumento que valga la pena, que sea de servicio, que sirva, que sea un material puro, hacer plata puro. A nadie le gustaría tener un collar o un oro, un anillo de oro que tuviese impurezas, que tuviese cosas que no son oro, totalmente oro puro y totalmente plata para que pueda servir
para su servicio. Entonces dice este orfebre, dice, yo tengo que esta pieza de plata tiene que ser sostenida en medio del fuego más ardiente. En medio del fuego donde la brasa era mucho más fuerte, es donde tenía que poner esta plata. Donde el fuego quemase más, donde el fuego fuese más fuerte. ¿Por qué? Porque es la única forma de extraer toda la impureza. Y dice que en esos momentos, cuando es sostenido, ahí en ese momento dice es cuando estoy sosteniendo la plata. En nuestra prueba, en nuestro dolor, en ese momento de angustia, es justamente cuando el Señor más nos está sosteniendo, nos está sujetando más fuerte, nos aprieta más fuerte el Señor. Cuando nos está apretando, ahí estamos siendo apretados por la mano del alfarero, del orfebre perfecto que está quemándonos. Ahí es justamente cuando más te sostiene el Señor en tu prueba. Y dice que es en ese momento cuando el orfebre ya no pierde la vista en ningún otro lugar, sino que dice que sus ojos están fijos en ese momento en la plata. No tiene sus ojos puestos en nada más, en nadie más, solamente que en ese momento de la plata. Todo alrededor ya no importa, solamente ese momento. En nuestro momento de prueba, el Señor está poniendo sus ojos fijos en nosotros. Tú vas a pasar por momentos de dolor, vas a pasar por tus desiertos, son necesarios, vas a pasar por tus hornos de fuego, vas a pasar por la llama candente, que es muy encendida y con mucho dolor y con mucho fuego, pero justamente en esos momentos, en los momentos del fuego, en los momentos de prueba, ahí tienes que ver que Jesucristo te está mirando. En tu momento de dolor, en tu momento de prueba, afírmate en esta puerta, deja que el sol incandescente esté quemando esta puerta tuya, sabiendo que el buen orfebre sabe lo que hace y que te está mirando en este momento. Justamente cuando el maestro en la escuela está callado, es cuando los alumnos están haciendo el examen. En todo momento en la escuela, el examinador, el profesor, está hablándoles a los alumnos, pero justamente el momento más silencioso de él es cuando los alumnos están escribiendo y es cuando el maestro está viendo a ver qué es lo que estás haciendo. En tu momento de prueba, recuerda esto, recuérdalo, por favor. En tu momento de prueba, es el momento con donde Dios te está sujetando más fuerte. Es donde Dios te está sujetando más fuerte, en este momento de dolor, en este momento de incertidumbre. Ahora mismo es cuando más cerca está el Señor, más fuerte está de ti y donde más sus ojos ha puesto sobre ti. Jesucristo tiene su mirada puesta en ti. Y la mujer preguntó algo y dijo, ¿y cómo sabes cuando ya está limpia totalmente? ¿Cómo sabes ya que ya esta plata ya es adecuada para poder ser usada? Y dice algo impresionante. Dice, puedo yo saber que la plata ya es buena, ya está limpia, cuando veo mi rostro reflejado en ella. Ese es el motivo de la forja de fuego, ese es el motivo de la prueba, ese es el motivo de esta puerta tan necesaria, que es para que se vea a Cristo y no a nosotros. El motivo del por cual somos probados es para parecernos más a Jesús. Contra más resistencia pongamos a querer parecernos más a Jesús y parecernos más a lo que nosotros creemos, a nuestra posición, a nuestro pensamiento, a nuestros deseos, contra más resistencia hacemos, más tiempo vamos a estar en la forja de fuego. Lo que estoy intentando explicarte es que salgas del horno, es que salgas del desierto, es que salgas de la prueba. Lo mejor que puedes hacer en la prueba es ser excelente en tu prueba, como fue José en aquella cárcel. Fue tan excelente en la cárcel que el carcelero, el dueño, lo puso como capataz, lo puso como jefe. Él, José, tenía las llaves de la cárcel. Podría haberse marchado cuando le diera la gana. Pero lo que aquí ocurría es que él fue excelente en la prueba. No le hizo falta irse a ningún sitio aunque tenía la llave. Sabía que el Dios que le metió en la prueba lo sacaría de la prueba. Así que confía en tu momento de prueba diciendo, Señor, me estás examinando, me estás perfeccionando, me estás haciendo mucho mejor, así que resisto en la prueba sabiendo que tú me tienes de tu mano cogido, no me sueltas, tus ojos están puestos en mí y cuando se acabe será cuando me habré parecido más a ti. La forma de parecernos más a Él, ya lo sabéis, lo hemos dicho ya en las lecciones, repetimos, es pareciéndonos a lo que Jesús nos dice en su palabra y buscándolo en adoración.
Muy bien, dice que este fuego, dice la naturaleza mismo, nos habla de que por donde pasa el fuego todo es transformado. Necesitamos ser transformados por este fuego, por este orfebre que nos pasa por el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego todo lo transforma. Un monte hermoso y precioso, lleno de árboles y de plantas maravillosas que tiene sus plantas, cuando pasa el fuego es totalmente transformado. Y dice Jeremías 23, 29, que su palabra, la palabra del Señor, es fuego y martillo. Su palabra es fuego, que cuando nos toca nos quema y somos transformados. Hay un catedrático de la Imperial College de Londres, que se llama Guillermo Rein, actual, este no ha muerto todavía, es un catedrático actual que dice en sus investigaciones que sin los incendios no habría vida en la Tierra. Y tú dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? Sí. Si los incendios, atención, no los provocados por el hombre, sino los que se hacen por una combustión natural en los bosques, en África, constantemente. Dicen que desde satélites se puede ver como de vez en cuando se levantan fuegos, pero son fuegos naturales que la misma naturaleza provoca esos fuegos, no el del hombre, ¿vale? Dice que los incendios son clave para mantener la concentración de oxígeno adecuada en la atmósfera. Sin esos incendios no se haría otra vez la naturaleza, no se volvería a hacer, no se reoxigenaría la Tierra, no tendríamos una atmósfera limpia y renovada si no fuese por esos árboles que son quemados, por ese fuego que quema también impurezas y que renueva realmente el fuego todo. El fuego todo lo limpia, el fuego todo lo purifica, el fuego lo purifica todo. El pino blanco, es interesante porque genera unas piñas que no se abren al caer al suelo, sino solamente cuando viene un incendio, esas piñas son abiertas. Y así se puede regenerar todo un bosque entero de este pino, del pino blanco. Solamente al calor del fuego se abren esos piñones, son esparcidos y se genera un bosque nuevo. Para que nosotros seamos nuevos es necesario pasar por el fuego. Para que Dios haga una obra nueva, que seamos alguien nuevo, renovado en el Señor, con la mente de Cristo, renovados, necesitamos el fuego. Hay plantas, esto es, yo no lo sabía, y haciendo este estudio, hay plantas que esperan hasta 50 años, si es posible, para poder germinar. Están esperando un incendio. Esperan 50 años. Esas plantas puede que tengan unos productos medicinales para la tierra, para el humano. Sabemos que muchos medicamentos proceden de muchas plantas y están esperando 50 años a un incendio para que esas plantas puedan germinar y crecer. Impresionante, ¿verdad? Es la única forma, iglesia, amado, que me estás escuchando. Te quiero bendecir con esta palabra, con esta enseñanza. La única forma, como en Daniel capítulo 3, donde Sadrach, Mesach y Abed-Nego, estos tres valientes que no negaron de Dios, ¿vale? La única forma de ver al cuarto varón, estos tres valientes, la única forma de ver al cuarto varón es metiéndose en el horno de fuego. En el único sitio donde estaba el cuarto varón que representa a Jesucristo fue en el horno de fuego. No estaba en el palacio, el rey no estaba viéndolo fuera del palacio, no lo estaba viendo en ningún otro sitio. Para ver al cuarto varón, para ver a Jesucristo, tuvieron que estar en el horno de fuego. Y ese horno de fuego dice que porque ellos no quisieron negar a Dios y no quisieron postrarse ante ninguna estatua ni ningún rey, dice que ese horno fue calentado ¿cuántas veces? 7 veces. Aprende, para el que no lo sepas, que la palabra, el número 7, significa perfección. Fue llevado al nivel de la perfección. El horno de fuego representa que nos está perfeccionando el Señor, para que su rostro sea reflejado en nosotros. Quiero acabar esta historia tan interesante de los hornos de fuego y de este fuego con el Sir Hat Sir Min. Me encanta esa palabra porque es hebreo, es el nombre hebreo de Cantar de los Cantares. Sir Hat Sir Min. Qué bonito. Cantares 1:2, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo y permitirme que lo lea en la Biblia textual, porque, como os he dicho, las palabras son un poco con más acertadas para poder comprenderlo. Os quiero llevar aquí a Cantar de los Cantares, capítulo 1, por favor. Vamos ahí, 1, versículos 5 y 6. ¿Vale? 5 y 6. Cantares, capítulo 1, el primer capítulo,
5 y 6. Está hablando la Sulamita. La Sulamita. Y la Sulamita, este libro de Cantares es un libro de amor donde representa el amor de la Sulamita, que es la novia del rey. El rey era el rey Salomón, donde representa el amor de esta Sulamita, que era una mujer del campo, una mujer, una doncella normal y corriente, por el rey. Y representa el amor de la iglesia con el rey de reyes. Y dice: hijas de Jerusalén, negra soy. He querido leerte el texto original para que veas cómo la palabra lo dice, porque en Reina Valera y en la King James, en las diferentes versiones, dice morena. Entonces, como que le quita fuerza, ¿no? Entonces, a mí me gustaba cómo lo dice el original. Negra soy, pero codiciable. Negra soy, pero codiciable. Como las tiendas de Cedar. Las tiendas de Cedar eran con unas telas que eran de color negro. Como las cortinas de Salomón, que también era un negro brillantísimo. No reparéis en que soy muy morena, porque el sol me ha mirado. Esta fue de entre todas las mujeres que Salomón tuvo, que tuvo muchísimas, pero aquí representa la escogida entre todas aquellas mujeres que tuvo. Y así debe de ser la iglesia, así debemos de ser nosotros como esta Sulamita. La palabra Sulamita no era su nombre. Algunos dicen, algunos historiadores, que puede que fuese la reina de Saba, otros especulan con que era Sunamita, una virgen que era parte de la corte real de su padre, el rey David, pero son todas especulaciones. Lo importante es que Sulamita no es su nombre, sino que es el nombre Salomón en femenino. Esta Sulamita había perdido su nombre y todo. Por amor a su amado, Salomón significaba Salomón en femenino. Había perdido su nombre y había cogido el nombre de su amado, para que su amado viese que ella ya no vivo yo, como dice la palabra, sino que vive Cristo en mí. He pasado por el fuego, he pasado por el sol y ahora a quien me parezco es a ti, Rey. Mi nombre ha cambiado. Y dice que todas, si leemos Cantar de los Cantares, pues todas eran doncellas bien guapas, bien preciosas, que estaban bien maquilladas, que se maquillaban, que se vestían de vestidos lujosos, que se pintaban, que se hacían un montón para poder ser preciosas y muy blanquitas y muy bellas. Pero sin embargo, dice aquí esta palabra que acabamos de leer, que la Sulamita, que representa a la iglesia, era diferente a todas las doncellas, era diferente. Y dice aquí que hemos leído, pero deseable. Pudiese ser que fuese diferente y que no fuese como estas doncellas con tanta belleza mundana, sino que como Sara, la mujer de Abraham, que cuando llegó a Egipto, ella llegó con su pañuelo y ataviada como una hebrea, y cuando llegó a Egipto, y ahí estaban las egipcias medio desnudas, totalmente pintadas con un montón de coloretes y de cosas y de minifaldas y de todo que llevaban en aquella época, llenas de oro. Dice que todo Egipto se volvió loco con Sara. Y además anciana. Esta mujer anciana se ligó, perdón por la broma, pero conmocionó solamente con el rostro porque era diferente, había algo diferente en ella. Dice, sé verdad, es diferente. Era negra, dice, negra, pero deseable por el rey, deseable. Y no podía ocultarlo. Y dice, no puedo ocultar que soy morena, soy muy morena, soy negra, no puedo ocultarlo. ¿Por qué? Porque el sol me miró. No fueron rayos UVA, no usó cosméticos, no usó sombra de ojos, no usó máscaras faciales, sino que ella era negra. Y no podía ocultarlo. ¿Por qué? Porque el sol la miró. Cuando el sol de justicia nos mira, cuando el sol que representa, el sol de justicia representa a Cristo, nos cambia todo. Ella fue cambiada porque el sol la miró. El sol al final incidió en ella de tal manera que su piel cambió y fue diferente a todas las demás. Cuando Jesucristo te está mirando, cuando el orfebre te está mirando, hay una transformación. Entonces, esa transformación te cambia y te hace diferente. Porque la Sulamita no estaba negra. Negra puede que estén las suegras conmigo, porque no paro, ¿verdad? Dios bendiga a las suegras, no paro de meterme con ellas. Negra puede estar mi esposa conmigo, negro puede estar una madre con los hijos, y aquellas doncellas, pudiera ser que ellas también se pusieran
cosméticos para parecer más morenas. Pero ella no estaba, sino que era. Yo soy negra. ¿Por qué? Porque el sol me ha tocado. Y a mucha honra que el sol me haya transformado. Segunda de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Los cristianos no estamos, sino somos. Al igual que la tsunamita, el cristiano verdadero ha pasado por el fuego, ha pasado por el sol y ya no está cristiano. Hoy estoy cristiano, mañana no estoy cristiano. Hoy creo, mañana no creo. Hoy tengo pruebas, me borro de cristiano. Hoy me van bien las cosas, voy a la iglesia. Hoy estoy de buen humor, alabo. Hoy estoy de mal humor, ni te veo, Señor. Entonces, el cristiano no está, el cristiano es. Es en todo momento. En los momentos buenos, en los momentos malos. En los momentos malos levanta sus manos y alaba al Señor. En los momentos de tentación lo pasa mal, pero resiste. En los momentos donde hay pruebas, como Job, está angustiado y con dolor, pero dice, no pienso negarlo. Me podréis decir todo lo que queráis, pero yo no voy a negar su nombre. Dios da y Dios quita. Haga el Señor conmigo lo que Él quiera. Estoy en sus manos. No le tengo miedo a esa prueba. Me duele la prueba, pero el fin de la prueba es que yo me parezca más a Jesús. El fin de este dolor es temporal. Tiene que haber un tiempo de fin para este dolor. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero orar por ti para que seas fortalecido en esta área, en el área de las pruebas. Quiero orar por ti y que tú estés orando, recibiendo esta enseñanza que transforme y que cambie tu mente. Que te transforme como un cristiano maduro, donde el sol le ha dado y ya no es una fruta inmadura, verde, agria, sino que el sol ha estado calentándote y te ha hecho un cristiano maduro, una fruta madura, donde cualquier persona puede comer y puede ser dulce al paladar y no agrio. Así que vamos a orar porque necesitamos esta puerta final exteriormente, que nos relaciona con el exterior, nos relaciona con la gente, para que seamos fuertes en esta puerta. Una puerta de prueba, una puerta donde esa prueba tiene que tener músculos, Muy bien, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria y la honra y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, bendito Dios, porque tu palabra es fiel y verdadera y nos enseña, Señor, y nos alumbra como ese sol de justicia, nos da iluminación en nuestro camino para que nuestro pie no tropiece, Señor, porque vienen tropiezos, vienen piedras en el camino, vienen cosas en nuestra vida. No estamos exentos en este mundo de dolores, de tribulaciones, no estamos exentos de pruebas, no estamos exentos de que vengan mareas, de que vengan fuegos, de esos hornos, no estamos exentos. Pero lo que tenemos que estar preparados es para que en medio de todo ese dolor y de esa prueba poder ser resistentes, Señor, que las pruebas, aunque estén como esos vientos recios soplando sobre nosotros, seamos como la palmera, Señor. Oro por todos los que están escuchándome ahora, que me están viendo ahora en el nombre de Jesús. Oro por ti, por esa unción, la unción de la palmera, aleluya, para que seas como ella, la cual no es como el resto de los árboles, que el resto de los árboles cuando vienen tormentas, cuando vienen tsunamis, son arrancados, pero la palmera, al ser flexible, al poder resistir ese tsunami, se puede doblegar ante tu presencia, Señor, y cuando pasa el tsunami se vuelve a levantar. Que seas como la palmera en el nombre de Jesucristo. Hoy recibe esa fuerza en el nombre de Jesús. Hoy recibe madurez. Hoy recibe que todas las cosas a lo mejor no van a ir bien. Que si están a veces yendo mal, sigues siendo hijo de Dios. Pero sigue manteniéndote en pureza delante del Señor. No te rindas en el nombre de Jesucristo. Oro por ti para que no te rindas. Oro por ti para que no retrocedas en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro por ti para que resistas en la llama de fuego. Aleluya. Oro por ti para que en el nombre de Jesús la palabra que es fuego y martillo ahora te esté quemando, ahora te esté martilleando, ahora te esté golpeando hasta que tomes la forma que Cristo quiere que tú tomes. En el nombre de Jesús te golpeo en el nombre de Jesús y te quemo en el nombre poderoso de Jesús con esta
unción de fuego y de martillo sobre tu vida, en el nombre de Jesús, para que seas una obra maravillosa, una obra preciosa, para que el buen orfebre pueda acabar la obra que bien empezó. Lo que Él empezó, Él acabará en ti. Él no te va a hacer ser probado más de lo que tú puedas ser soportado. Tú no vas a ser probado más de aquello que Dios no sepa que tú puedas ser probado. Si estás en esta prueba, Dios sabe que tú te vas a salir de esta prueba, porque Dios juntamente con la prueba te va a dar la salida. En el nombre de Jesús, ahora te bendigo, te fortalezco por el poder del nombre que sobre todo nombre es. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena a cada uno de los que me están escuchando, llénalos con poder, llénalos con fuego, Señor, llénalos con firmeza, Señor, y que se fortalezcan en esta puerta, Señor, que sean fuertes en las pruebas, Señor, que sean fortalecidos, Señor, y que se levanten, Señor, con una mente renovada, diciendo, me tengo que parecer más a Cristo, y para ello tengo que entrar en el horno de fuego. Gracias, Cristo, porque una vez pase por el horno de fuego, después tú me vas a poner en lugares de corona, en lugares de posición. Las posiciones vienen a través de las pruebas. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén. Dios te bendiga. Las siguientes puertas que tocan, la puerta de Efraín, interesantísima, la puerta de Efraín, hay algo escondido muy profundo, y la puerta de la cárcel también. Nos seguimos viendo en este mismo canal. Dios te bendiga un montón.